Hola, bueno, un estudio más de nuevo transmitiendo. Para los que se conecten por primera vez o vean estos videos, el tema central es autoconocimiento. Como algo misterioso, uno puede, mediante la observación y el reconocimiento de su configuración, su estructuración, su arquitectura, ir conociéndose, es decir, reconozco que hay en mí esto, reconozco que esto surge en mí, reconozco que cuando esto ocurre, esto también ocurre, reconocer, reconocer el instinto, reconocer que el mamífero tiene unas reacciones, reconocer la gravedad, reconocer que hay sueños, reconocer que hay ilusiones, reconocer que el cuerpo en un momento está liviano y en otro pesado, reconocer que en un momento la mente está nublada y en otro momento lúcida. Reconocer. Y luego más profundamente ir activando mediante ejercicios otras cosas nuevas que antes no se conocían, o incluso percibirlas, otras que siempre han estado ahí y que nunca uno se había percatado de que allí estaban. A medida que la experiencia de sí mismo con un método se va ampliando, algo va ocurriendo en uno que es como el despertar o el nacer de algo nuevo en uno. Pero para ello debe abandonarse el hombre viejo o debe morir algo en uno. Así que este es un método que provoca primero un entendimiento de cómo es que funciona este mecanismo interior, todos esos mecanismos, cuáles son las leyes que nos rigen y qué prácticas nos impulsan, nos animan y generan las consecuencias del despertar, del incremento de la conciencia. Y todo esto es conocerse a sí mismo, aunque el ciclo se llama ver. Bueno, hoy se va a leer un texto, simplemente se va a leer un texto para que el que le tocó y ya está. Es una serie de preguntas y el que sienta más acertadamente es que le pida al espíritu divinal orientación y entendimiento. Con sus palabras, a su manera. Porque aquello que se conduce a través de este canal muchas veces, aunque es transmitido por un contenedor en estado de condición, muy condicionado, a veces el alcance de lo que fluye a través de él va dirigido a otros niveles incomprensibles para mí mismo, como si algo en mí le hablara al alma o al espíritu del otro. No lo puedo decidir yo, no está en mis facultades hablar alma con alma, sinceramente. Pero se hace el ejercicio precioso y se recibe instrucción. Bueno, venga. Que el Espíritu Divino, que el Espíritu Santo, que es mi Madre Celestial, opere en mí y en nosotros de manera que se
caigan velos y se pueda ver. Vamos a empezar con unas preguntas inicialmente. Un momento. Vamos a empezar con unas preguntas. Que van así. ¿Qué ocurre en cada instante que estamos experimentando en la materia? Observar un momento la experiencia. ¿Qué ocurre en cada instante que se está experimentando, que esa energía invisible, intangible, incrustada en el mamífero, esté experimentando esta experiencia material? No es en cada momento, no ocurre una grabación de la experiencia que se vuelve una capa adicional. Observar, por ejemplo, probar el azúcar para el gusto, ¿vale? Cada experiencia no se vuelve una capa adicional. Y en esa dirección, la experiencia en sí mismo de la carne, de la materia, ¿es liberadora o condicionadora? Observar si cada experiencia no se vuelve una capa, y una capa condicionante para el siguiente momento. De tal manera que en cada momento todo el pasado está condicionándome. Entonces, si es así, ¿qué podría hacerse? Bueno, ahora vamos con otra serie de cuestionamientos para el que sienta reflexionar. Vamos allá. Si hay algo esencial, original como un rostro, y se adquiere algo artificial, una capa como un maquillaje, ¿qué es lo primero que se ve del exterior? Una cara maquillada, ¿verdad? La apariencia. Para el que no está adiestrado para ver. Porque para el que está adiestrado para ver,
ve a alguien tratando de maquillarse, de ocultarse, de aparentar, de figurar. Pero para el que no está adiestrado a ver, pues va a deslumbrarse con una cara maquillada. Pero la pregunta es si ese maquillaje cambia de alguna manera lo esencial o solo lo cubre temporalmente. Observar. Y luego uno mismo, es decir, la mente esta, el alma que usa la mente a través de este mamífero, cuando se enfrenta a la experiencia esa de cree que verse en el espejo y ve la cara maquillada, ¿qué imagen se queda en él? Observar. Y si se quita el maquillaje, ¿qué queda? Es interesante observar. Resulta que lo más probable es que la interpretación de la cara esencial sea desagradable. Y ahora vamos con esta otra pregunta, y es si cada adquisición que hacemos de la forma no está tapando algo esencial. Toda adquisición, absolutamente cualquier adquisición, forma una capa encima de lo esencial. Observar. Y ahora, cada vez que se retira el maquillaje, no se conduce a descubrir, ¿sí?, a que se revele, a que quede expuesto y pueda expresarse lo esencial. Pensemos en un señor que hace jabones. Entonces, pues su trabajo es hacer jabones y es experto en hacer jabones, pero adquiere la capa de competencia, de marca, de internet, de pagar los impuestos, de tener que vender más, de la rapiña empresarial, y entonces tiene que adquirir adicionalmente un equipo de ventas y adquirir una empresa que lo asesore para poder vender más. Y en ese camino entonces pues se ocupa en esas formas, se vuelve una empresa y la mística de hacer jabón, la parte artesanal, el hecho esencial de hacer el jabón se vuelve a un segundo plano. Se vuelve casi que una obligación para poder pagar todos los gastos de la empresa. Observar que la adquisición tapa lo esencial. Entonces, otra pregunta final ahora en general para nosotros, y es: si retiro todas las capas que se han adquirido en mí, ¿queda lo real? Lo que no se puede retirar. Bueno, allá va la cosa. Vamos a ver otros trozos de este proceso, y es: si una mente de estas fragmentadas humanas consume porno, se mancha y se va a corromper lo esencial de la unión sexual. Y cada vez que se pone una capa de moda o de nutrientes intelectuales o de algo exótico a la comida, se tapa y corrompe lo esencial de la nutrición celular y de la nutrición etérica, de ese intercambio energético de la energía que está en las sustancias. Y cada vez que se carga uno una app adicional en el celular, observar,
Cada vez que uno carga una app en el celular, en el supuesto teléfono inteligente, entonces practicamos menos la memoria, ojo, menos memoria porque los teléfonos ya no se memorizan, menos cálculos porque la calculadora hace su trabajo, menos ubicación espacial porque para eso tenemos la aplicación de Maps, menos intuición, menos sentir en el corazón ese sentir de tal vez cierta persona me está pensando, ¿para qué si tengo las notificaciones? Bueno, y así, entonces, el teléfono supuestamente inteligente lo que hace es cubrir y cubrir y cubrir de capas y volvernos como más torpes, tapando lo esencial. Cada vez que uno en cualquier red social consume videos de mansiones y casas en lugares exóticos y tener propiedades, ¿no se pierde lo esencial que es darle al cuerpo un lugar donde reposar? Es lo más básico con respecto a eso de tener casas y mansiones. Es un lugar donde el cuerpo reposa. Incluso se califica equivocadamente de pobre al que vive en alquiler. Imaginar, el que no tiene casa es pobre. Hola, Moni. Reflexionar por un momento cómo cada experiencia graba una capa y esa capa tapa lo esencial. Reflexionar un momento en ello. Vamos a seguir, ¿vale? Hasta ahora estamos leyendo un texto que indica un fenómeno y es que cada experiencia vivida inconscientemente, o sea, en plan máquina, genera una capa. Y esa capa adicional tapa lo esencial. Nos estamos metiendo en un lío, ¿vale? Sí, primero, en principio vamos a reconocer un fenómeno. Luego vamos a proponer un par de ideas, que son una, dejar de grabar experiencias mecánicas y otra, liberar esas capas de las experiencias. Porque toda experiencia, como iremos viendo en la lectura, genera una capa adicional. Y cada vez que se experimenta un placer con algo exótico, no se cubre eso sorprendente de lo sencillo. Y observar por un momento cualquier cosa que se vuelva exótica. Cualquier cosa. Solo, por ejemplo, una piña cortada de una forma rara, con cualquier cosa adicional de una fruta que se le haga algo exótico. Algo así. Fíjense lo que ocurre en uno. Se graba la idea de eso exótico, la atención se pone en la forma, y entonces lo esencial, que es una fruta, que ni siquiera es la fruta, sino es la experiencia energética de una parte del alma planetaria en forma
viviendo en un cuerpo de piña o de manzana, pero uno ya está bien perdido de todo ello y lo único que puede hacer es ver la forma, y se graba la forma, y de nuevo la capa de la forma lo va a condicionar a uno para el siguiente momento, de tal forma que cuando vuelva a ver la piña o vuelva a ver la manzana, en la mente está grabado eso exótico del momento anterior. O sea que se evidencia que toda experiencia condiciona o genera una capa condicionante en el alma. Cada vez que me acostumbro a algo exótico, me esclavizo a ello o no, y al nivel de experiencia tiene que ser mayor y mayor. Observar. Y cada vez que se pone una capa, más se tapa lo esencial o no, lo sencillo. ¿Sí? Menos se puede presenciar el milagro, el misterio ese súper sencillo de la vida. ¿Sí? Observar. Entre más capas espectaculares o excitantes o placenteras, se pilla muchísimo menos lo sutil, lo esencial, esas cosas delicadas como el hecho de la vida. Observar. Y cada vez, ojo que aquí nos vamos a meter a una región más interesante todavía. Cada vez que se adquiere un saber, ojo, cada vez que se adquiere un saber, ¿no se está tapando la sabiduría? Observemos un momento el cuerpo físico, que él tiene la sabiduría. O sea, la madre naturaleza, la madre celestial en su parte natural, en el cuerpo ese que vivimos, está la sabiduría para mantenerse él, porque él se mantiene, el cuerpo. Pero si le agregamos una capa de los nutrientes, una capa de que el médico me dijo, una capa de todo eso, todo ese contenido que nos comemos en redes sociales de Pepito que sí sabe, los gurús nuevos, y capas y capas y capas y comidas y métodos y dietas y capas y capas y capas, ¿acaso esos saberes no hacen que la mente divague y tenga muchísimas más opciones y alternativas para supuestamente tratar de mantener una salud forzosamente, cuando ya de forma natural el cuerpo es el que produce sus hormonas, sus sustancias, sus vitaminas, cuando el cuerpo es un laboratorio que él produce todas esas cosas? Entre más intelectualismo, entre más ideas, ¿esa es la sabiduría o nos alejamos de la sabiduría natural del cuerpo? Incluso nos da más hambre de querer comer más saberes de San Sabiondo, o sea, del gurú de turno, porque vamos cambiando de gurú temporalmente. Observar si cada saber nos aleja de la sabiduría o no, o la cubre. Y esa sabiduría que está allí, latente, simplemente en el cuerpo, que no puede dejar de ser, entonces es cubierta por apariencias y por sabiondez. Ojo, observar. Y ahora, cada vez que un saber gobierna nuestra vida, compañeritos, ¿hay un estancamiento en el progreso del nivel espiritual o no? ¿Sí? Tomemos ejemplo 1, que va y se come por ahí una receta de una comida en algún lugar y en adelante está condicionado a preparar un alimento de esa manera. Y luego en otro momento tiene una dolencia y va y se come otro video y asume otro, intelectualmente asume otro mecanismo. Se está hablando de la región mental, ¿vale? Porque sí es posible que el espíritu nos conecte con ciertos videos, ciertos supuestos gurús, temporalmente para recibir una dosis, pero aún así el proceso intelectual se aferra de cualquier saber
y no está conectado con la sabiduría de su propio ser divinal interior, teniéndola ahí. Entre más saberes, más desconectado de la sabiduría. Imaginar por un momento eso. Es que esto nos lleva a un escenario súper interesante en que toda la operación del día es adquisición de saberes y de experiencias que están cubriendo la sabiduría. No sé si se alcanzan a dar cuenta de lo que está estudiándose. Toda la información que me como supuestamente de mi cuerpo por internet no es conectarme con la sabiduría de mi ser. Es comer saberes exteriores. Toda vez que veo cómo hacer dinero afuera, pues estoy desconociendo que la sabiduría de mi ser sí conoce cómo abastecer de lo sencillo las necesidades del cuerpo. Entonces, si todos esos saberes no se vuelven como un tapón para que no fluya la sabiduría, porque el que ya está lleno de saberes, pues cómo se va a conectar con la sabiduría. Y todos los que nos comemos en internet, incluso los libros más supuestamente espirituales, se vuelven saberes. Y entonces uno resulta cada vez indigestado de saberes, pero compañeritos, observar por nosotros mismos. ¿A más saberes más sabiduría o a más saberes más enredo mental? Observarlo. Porque cuando viene una situación, ¿a qué recurre uno? ¿A su ser divinal a preguntarle y a consultarle? ¿O al gurú de turno? ¿O a San Google? ¿O a San Instagram? ¿O a San quién? Para que me resuelva algo cuando la sabiduría está en el cuerpo y en el alma. Venga. Entonces parece que se hace un tapón en mi ser en algún lado que hace que no fluya la sabiduría porque hay un saber ahí gobernando. Y cada vez que me adueño de un saber, pregunta, ojo, observar. Si me adueño de un saber, ¿no me estoy esclavizando a ese proceso del saber y a la sabiondez? Observar. ¿No se está uno esclavizando al proceso de la sabiondez? Es decir, en mi trabajo, por ejemplo, en el trabajo por dinero, que es un proceso ahí mental de pactos y de un tipo de esclavitud. Cuando uno adquiere un saber hacer, pues entonces ya sabe hacer eso y ahí se queda y ahí está estancado. Y se vuelve supuestamente el bueno en hacer eso que sabe hacer. Entonces no se vuelve el sabiondo, o sea, es que yo sí sé eso, yo sé barrer, yo soy el barrendero, es que yo sí sé barrer. Ya, entonces el que sabe barrer ya no considera que existen otras alternativas de barrer, porque ya cree que ya sabe barrer. Y resulta que hay una sabiduría de barrer, otra sabiduría. Pregunta, ¿cada saber es posible que atrofie la mente? Porque no es la sabiduría, sino que además de desconocer la sabiduría, me hace más orgulloso, vanidoso y soberbio. Observar, porque entre más una máquina de estas rotas mamífera, entre más sabe de redes sociales, de inteligencia artificial, de apps, de data, entre más sabe, pues más gurú, más sangurú se vuelve. Y ese sangurú es conexión con su ser divinal, con la sabiduría interior. Entonces se está atrofiando o no. Ojo, se está solo cuestionando si a más saber es más atrofio, compañeritos, porque es que es probable que sí, que no lo estoy afirmando, se están haciendo preguntas. Pero es probable que a más saber es más enredo mental y menos lucidez y menos sabiduría. Solo es posible observar. Y cada vez que confío en mis saberes, pregunta, si yo reposo o dentro de mí se reposan esos saberes, a más reposar en los saberes, reposo más en la divinidad interior. ¿Sí? Hay fe
o hay reposo en los saberes. Observar. Entonces, ¿cómo va a incrementar uno la confianza en el ser divinal interior, en lo real interior, en la semilla esa que puede germinar en uno que está conectada con el Padre de todas las cosas? ¿Cómo voy a depositar mi seguridad en ello si la tengo reposada en mis saberes intelectuales? Y a más saberes parece que menos sabiduría y humildad, ¿o no? Por favor, observar vosotros mismos. Cuando un alma, o sea, un mamífero mental esté incrustado en un mamífero, una mente, un alma incrustada en un mamífero con una mente, está reposando en sus saberes, ¿se está volviendo más humilde o menos humilde? Porque es una biblioteca andante, pero tiene respuestas para todo. Pero ojo, ¿es la sabiondez sabiduría? Porque puede que tenga respuestas para todo. Sí, se las sabe todas. ¿Pero esa es la sabiduría? Parece que no. O es probable. Por favor, observar cada uno. Siguiente pregunta. ¿A más variedad, más me alejo de lo esencial o no? Vamos por allí, por otra región. Entonces, ahora hay receta de pay de manzanas, de mermelada de manzanas, de jugo de manzana, de postre de manzana, de zumo de manzana, de compota de manzana, manzanas asadas, manzanas cubiertas de chocolate, manzanas acarameladas, empanadas de manzana, crepe de manzana, helado de manzana, etcétera, etcétera. Cremas de manzana, mascarilla de manzana, por todos los lados. Y la manzana, que es lo esencial, la manzana. Con la sabiduría, ojo, con la sabiduría que yace en el cuerpo, de poner cada sustancia en donde le corresponde para que cumpla su proceso. Entonces pregunta, ¿toda esa variedad es esencial o no? Por favor, observar. Porque ¿saben qué ocurre? Siguiente pregunta que no está aquí en el texto y es, ¿no idolatramos la innovación y la variedad? O sea, observar si no nos gusta llegar a un restaurante que tenga muchos platos o muchas opciones en el supermercado. Como si fuera genial tener tantas opciones de ropa, de zapatos, de consumir contenidos. ¿Esa variedad es lo esencial o no? Tal vez para los zapatos lo esencial es que no se lastime con el piso. Tal vez para la convivencia mínima poner unas ropas sencillas es lo esencial. Tal vez poner una manzana en cierto momento es lo apropiado. Pero tenemos que hacer la fórmula del pay de manzana y la mermelada para poderla comer por fuera de momento O sea, tenemos que hacer un montón de cosas y nos invertamos cosas, nos empujamos a seguir consumiendo esas cosas e idolatramos, admiramos, nos encantan tantas fórmulas y tantas cosas exóticas, alejándonos de lo esencial. Observar. Además, ahora mira, está tan interesante. Y además, súper complejo el proceso de extracción de una sustancia especial para tratar de dársela al cuerpo. No nos alejamos de la conexión con esa sabiduría divina ancestral que nos acercaba al equilibrio de la sanación-alimentación. Y no sé si han visto que está de super moda que el gurú de turno de momento entonces descubrió que la molécula tal es la responsable de que se genere tal sustancia, que es la que se encarga de generar una variación en la glándula tal, que es la que entonces no va a entregar
en la hormona tal, entonces la enfermedad tal se desarrolla tal, entonces hay que darle al cuerpo esa molécula para qué. Y entonces sacamos de tal lugar del oriente con tal lugar del occidente con tal lugar de tal una planta que tiene y entonces la exprimimos, le hacemos una infusión, la rendimos con yo no sé qué y sacamos este polvo especial y esencial que contiene el elixir de la molécula tal para que usted, oiga, usted ignorante y desconectado de su ser, que no entiende que la sabiduría la está cargando por dentro, pueda venir y comprarnos a nosotros la idea primero de la necesidad de su carencia, poder abusar de usted y de sus carencias para que se vuelva esclavo de comprar algo artificial, porque su carencia lo va a llevar a buscar y a comprar, y como tiene ese miedo a la muerte y a la enfermedad, pues va a sacar el dinero o se va a endeudar para poder adquirir esa supuesta solución cuando la sabiduría la tiene por dentro, y entonces se va a esclavizar de ese proceso súper complejo para sacar la sustancia y el polvo tal, y entonces va a estar comiendo polvo. ¿No se vuelve más esclavo a un proceso súper misterioso y desconocido? Observar. Porque parece que todo está como muy al revés, compañeritos. Incluso en la escritura bíblica dice que lo bueno va a ser visto como malo y lo malo va a ser visto como bueno. Para la muestra un botón, ¿no? El proceso de innovación parece muy bueno. No estoy diciendo que sea malo. ¿Lo esencial necesita innovación? ¿O lo esencial es de forma permanente? Ahora vamos al agua un momento. Démosle agua a un chiquillo, y luego de darle agua saborizada artificialmente, ¿qué ocurre? Primero se le da agua sin saborizante, luego se le da agua con un saborizante. ¿Qué pasa? Automáticamente hay un proceso de selección en el que, claro, el agua saborizada es más gustosa. Entonces lo simple como el agua se puede volver de pobres, feo o desagradable. Pregunta, entre más capas, ¿cómo podría experimentar el milagro de lo simple, compañeritos? Si el total de la existencia, que es como una suma de momentos, o una secuencia de momentos presentes, genera una cantidad de recuerdos condicionantes, y cada condición adicional me representa una suma de condiciones cada momento, ¿cómo podría reposar en lo milagroso de la vida si estoy tan ocupado con esas capas? ¿Y qué tipo de experiencia es aquella que me lleva a buscar esa variedad y esa innovación y meterme el shot de eso que sea, el pay de manzana, la mermelada, que me va a generar unas emociones y unas sensaciones, ojo, y que acompañadas de los neurotransmisores que se generan con la reacción mía, entonces me van a hacer sentir temporalmente bien, un momentito? ¿Cuál es esa experiencia que estoy viviendo para estar buscando todas esas cosas? Observar un momento en nosotros. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Qué estoy experimentando para tener que buscar? Vamos a la salud, ¿vale? El que está buscando algo para la gastritis, pues, pues tiene gastritis, ¿no? ¿Qué es la gastritis? Vamos a calificarlo así rápidamente. Una ausencia de salud, ¿vale? Una ausencia de salud. Entonces, esa ausencia, esa carencia de aquello que antes se tenía y ahora es carente de, entonces está empujando a buscar, ¿vale? Listo. Eso se entiende ahí en la salud. En nosotros, ¿qué es lo que impulsa a experimentar afuera? A tener que adquirir todas esas capas de experiencias. ¿Sí? ¿No es como un faltante? También observar. ¿No será como un vacío y otro tipo de carencia? ¿Hay algo que en nosotros no está pleno y que requiere ser llenado? Ojo, observar.
Porque aquí viene una clave que se nos da. Y es que si uno descubre que toda su existencia está grabando experiencias condicionantes mecánicamente, entonces hay que cambiar la forma de experimentar la vida para dejar de cargarme capas y conectar con lo esencial. Es decir, poner atención a lo simple y no tener que hacer cosas tan súper complejas, sino lo simple. Tal vez en lo simple, en el arroz con huevo, tal vez en el agua, en el misterio y el milagro de que el agua, 70% del mamífero agua, pero no me puedo pillar ese milagro por tener que estar con la Trunca Cola o con la Inca Cola o con la X Cola. Entonces, bueno. Y si se llena temporalmente, ¿no surge dependencia, compañeritos? Observar. ¿Cómo podría volverse a lo simple aquel que ha probado lo exótico? Que la tenemos ahí delicada, ¿eh? ¿No se volvió la comida, eso que llamamos comida, una forma de entretenimiento en vez de un intercambio energético? Ojo, ¿no se volvió el comer una forma de entretenerse? O sea, vamos a salir a comer. O sea, comer es entretenimiento. Observar. O sea, es una actividad de grupo para pasarlo bien. Observar, por favor. Y no se volvió algo tan básico como la madriguera, o sea, un lugar donde reposar el cuerpo, una forma de entretenimiento también, estar mirando casas y buscando el reposar en la materia, ¿sí? Reposar en el tener, ¿sí? Reposar en el saberse tenedor. Observar cómo la mente reposa en la calma de saberse tenedor. Y no se volvió otro entretenimiento la adquisición y uso de cosas, ¿sí? O sea, el accesorio del celular, el aparatico que tal, el que hace para esto, el cosito de los LEDs para el celular, algo para el coche, y adquirir como en plan entretenerse, diversión. Porque el vacío que se está describiendo es tal que lo mitigo con estas pequeñas sensaciones que me da el adquirir en el exterior. ¿No será todo por un vacío existencial que se mitiga mediocremente con el consumo? Y que es un entretenimiento al final de lo verdadero. O sea, es un entretenimiento de conectar con lo verdadero. Observar. Entonces, ¿cómo volver a lo esencial? Esta es la conclusión. Acá cerramos. ¿Cómo volver a lo esencial? ¿Sí? ¿Cómo retirar esas capas? ¿Cómo reposar en la nada? En el vacío. ¿Qué nos está señalando esto? Que en este momento estamos repasando en lo mucho, en lo grande, en la variedad. ¿Cómo podría uno reposar en la nada? Suministrarle azúcar a un chiquillo desde el año 1 hasta los 18 años. Para entender lo que hay que hacer. Ahora ese chiquillo a los 18 años, que sigue siendo chiquillo, va otros 20 años seguir consumiendo azúcar. Entonces tenemos un mamífero que ya lleva 38 años de consumo de azúcar en esa existencia, ¿vale? ¿Cómo podría esa criatura usar el agua para lo esencial y no consumir la sustancia que lo hizo adicto a la sensación, la Trunca Cola, por ejemplo, con todos esos neurotransmisores y estados alterados de ánimo que le provoca consumir esa sustancia? ¿Qué tendría que ocurrir en él? Aquí está la conclusión, propuesta, ¿vale? Debe morir ese proceso y hacerse consciente de ello.
Dos cosas. Primero, con el ejercicio que se ha dado de autoobservación, hacerse consciente de que la experiencia que está ocurriendo en este instante está provocando una capa en mí. Eso es hacerse consciente. Eso es lo primero, detectar qué está ocurriendo en mí. Y segundo, aprender a hacer morir esa capa. La capa del azúcar debe morir, y al morir la capa del azúcar, cuando ya no se es esclavo del azúcar, pues el agua es una bendición. Es una fábula, es preciosa. Pero mientras tanto, mientras esclavo de la truncacola, el agua no es preciosa. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir en él? Tiene que morir ese proceso y hacerse consciente de ello, ¿vale? Ese es el resumen propuesto. Así se está quitando la capa y fluye la sabiduría del hecho de liberar el alma, que esa es otra parte de la maestría. Porque el que está preso de la truncacola y hace sus ejercicios y se libera de la truncacola, es el que puede habilitarle a las otras almas una orientación para que salga de la prisión en la que está. Debe estar muerto ese consumo dentro de uno y activarse la conciencia plena del hecho para poder servir de ejemplo y de señalador a aquellos que buscan entenderse y conocerse a sí mismos. Al morir algo deviene algo. Así muere el hombre viejo y nace el hombre nuevo. Bueno, pues eso era, compañeritos y compañeritas. Está habilitado el micrófono si alguien siente que quiere compartir. Hola Cristian, buenas tardes. Oye, una pregunta. ¿Qué hacemos cuando yo tengo tantas, como dijiste, sabiondes? ¿Cómo me vacío en eso? ¿En el silencio? ¿O qué sugieres? Lo primero, hermana, es estas bofetadas que nos dan estas reflexiones son un primer paso. Bofetadas cariñosas, ¿no? En plan no está mal el estado en el que estamos, sino que es un estado de condicionamiento. Porque hay que hacerlo con cariño, pero con firmeza. Por eso se puso el ejemplo. Si una criatura lleva 38 años comiendo truncacola, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías, Timmy? Pues tenemos tremendo lío porque esa costumbre de 38 años es muy pesada. En nosotros, la mente usa los saberes para su vivencia diaria, básica. El autobús, si llevo esta ropa o no, si la combino, qué respondo cuando me dicen tal cosa. Todo es mental, todos son saberes. Es más, es absolutamente desconocido para uno cómo sería que la conciencia opere en uno sin la mente sabionda. O sea, eso uno no lo conoce. O sea, saber sin saberse, sabedor, primero. Y saber sin saber intelectual, sino simplemente uno sabe qué es lo correcto. Yo sé cuál es la fruta que necesita mi cuerpo, pero no porque lo sepa intelectualmente, sino como el pájaro, como el perro, como el leopardo, como... Es que los animales tienen la sabiduría. Entonces lo primero, reconocerlo, ¿vale? Listo, ya, se reconoce. Segundo, hay que conocer, hermana, cómo es que opera este sistema interior al mamífero en la construcción de esas capas. Porque el primer trabajo que se nos plantea en la enseñanza es dejar de crear más capas, hermana. Dejar de crear más capas. ¿Y cómo? Observándose en cada instante, reconociendo aquello que está ocurriendo en mí, empezando a negarme y reflexionar para ir quemando amorosamente, voy a ponerle, ¿vale? Es decir, uno es el niño de ese 40, 50, 60 años que lleva comiendo truncacola todo el tiempo. En este caso la truncacola pues son los saberes, ¿vale? Pues hay que descubrir cada vez que me quiero comer un saber, por qué me lo quiero comer en ese momento, ¿vale?
¿por qué necesito comerme la fórmula para hacer un pastel de manzana? Pues ahí es el momento de la verdad, en ese momento. ¿Por qué tengo hambre de comerme una fórmula? ¿Por qué necesito otra receta? Cuando ahí está la manzana. Pues ahí está el hambre, ahí está la codicia, ahí está la carencia, ahí están las ganas de placer, ahí están las ganas de innovar, ahí está expresándose ese vacío de nuestro ser interior que necesita lo exótico. Ahí es el momento de negarse y hacer una oración, hermana, y decirle, bueno, Espíritu Divinal que vives en mí, que tienes toda la sabiduría del universo, te entrego estas ganas de saber y hazme tú, haz tú en mí lo que quieras. Haz tú en mí lo que quieras. Renuncio a estas ganas de lo exótico, de lo exuberante, de los placeres, de todas estas formas. Renuncio a ello, porque ya me doy cuenta a dónde me lleva. Y opera en mí, para que si es de ley que sirva la sabiduría en mí, entonces que se desarrolle en mí. Eso tendría que hacerse en cada momento, hermana. Entonces, bueno, listo, ya sé que suena loco en cada momento, porque pero hay que llegar a hacerlo en cada momento, porque en cada momento estamos comiendo capas y comiendo capas y comiendo capas y comiendo capas. En cada momento el mundo exterior nos va a dar una app nueva para las plantas, una app nueva para medir el pulso, un reloj nuevo para hacer deporte, para que nos lea tal. Salen miles de gurús cada día que supuestamente son los que saben de observar eso y por un momento y decir, ¿será que toda la sabiduría del universo no está aquí en mí? O sea, observar ese templo en el que uno vive, observarlo. Hay que observarlo. Decirle, pero si este templo está en operación aquí en mí, ¿acaso esa sabiduría ya está integrada en mí? ¿O necesito al Pepito tercero Sangurú que me diga cómo este cuerpo puede adquirir la vitamina tal? No. Bueno, esto te lo digo, hermanas, porque es un hábito en mí hablarle a la Madre Celestial, así en plan, así como te estoy diciendo, bueno, mamá, tú sí sabes que necesita este cuerpo, ¿vale? Dímelo que no le voy a poner ni esta píldora, ni esta para mitigar este dolor, ni voy a ir a donde Sangurú, ninguno, porque enteramente este cuerpo es tuyo y tú sí sabes de este cuerpo. Házmelo saber en un sueño o en sensación, o dame un impulso de si es un chocolate, si es una pera, si es la remolacha. Y ocurre el milagro, hermana. Ocurre que soy inclinado a esos y pues me sorprendo, sí, pero es que se fortalece la fe. Porque también otra cosa es que la mente es como ese pulpo que está ahí tratando de agarrar todo lo que hace la conciencia y el espíritu y se lo quiere apropiar a tal punto de que haría otro libro de fórmulas. De todos los misterios que le dan a uno por dentro, pero todo eso sería otros saberes que tendría que vomitárselos a alguien, pero para ese otro alguien sería otra mentira. Tiene que el otro conectarse con su ser divinal y habilitar la conexión de la sabiduría. Entonces, bueno, la enseñanza que se divulga acá da un método muy sencillo de 3 pasos. Observarse en cada momento. O sea, hacer una presencia en este momento. Presenciarse lo que está ocurriendo dentro de mí. Y detectarlo en una primera instancia. Detectar qué está ocurriendo en mí. Hay afán, hay ansiedad. Estoy scrolleando ese celular así en plan medio loco, medio obsesivo, como dándole para arriba y para abajo a ver si encuentro la foto que me da un orgasmo. Pues tengo que reconocer eso. Ya, listo, la reconozco. Segundo, reflexión. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando en mí? ¿Cuál es este proceso? ¿Para dónde voy? ¿Esto es degenerado? ¿Esto es egoísta? ¿Qué es esto que hay en mí? Y reflexionar hasta que surge algo nuevo en esa reflexión. Porque el espíritu nos da esos regalos. ¿Te puedo compartir una experiencia personal de la última clase y la acabo de vivir ahorita? Sí, pero espera, termino con el método. Para que nos quede los 3 pasos. Son: autoobservación, es hacer presencia interior. Reflexión
es usar la mente para ahondar en las causas de eso que se está viviendo. Y el tercero es una oración que es una señal de humildad, ¿sí? En plan, espíritu divinal que vives en mí, opera en mí, quema esto, quema lo otro, habilita esta sabiduría en mí, no para acumular más, no para incrementar mi sabiondez, sino opera en mí según ese modelo divinal de perfección. Tal vez puede ser así de simple como opera en mí. Como si una semilla que está sin nacer se dijera a sí misma, brota en mí la sabiduría. Que brote en mí la sabiduría y que de pronto ni me entere. Que brote en mí para un bien común, para un progreso general. Esa oración es fundamental porque esa es la que hace que uno se desprenda de sí mismo, de lo que es exteriormente, y habilite la orientación y la dirección del divino maestro interior en uno. Y al comienzo no pasa nada con que uno al comienzo no va a poder captar, porque estamos tan desconectados que no podemos escuchar la voz. Claramente no es una voz, pero no podemos conectar con ese sentir de nuestro espíritu, que todo lo conoce y todo lo sabe. Así que va a ser cuestión de unos años y unos meses hasta que va ocurriendo ese milagro progresivo de estar conectado con ese ser interior, a tal punto que nos va orientando, nos va poniendo en el corazón esto sí, esto no. Ya va ocurriendo esas señales, esas pruebas que nos va dando de su presencia. Y ahí va ocurriendo y uno debe guardar silencio ante ello, no volverlo un show, no volverlo un circo. Porque ocurren los milagros, o sea, lo digo en el caso de este que está hablando, que de tanto insistir y pedir y hacer, vienen milagros insospechados. Pero no vuelvo esto que está ocurriendo acá, no lo vuelvo un circo de contar mis experiencias. Porque no me interesa hacer ese show, sino provocar en vosotros la reflexión primero que todo para que miremos el estado en el que estamos. Y segundo, provocar que hay que reconocer en si hay algo que está ocurriendo en uno de cierta manera y se necesita un método para cambiar ese mecanismo, liberarlo y que opere la naturaleza divina en uno. Cuenta, hermana, si quieres, si sientes. Sí, sé que no podía entrar al Zoom porque estaba bloqueada la reunión, el acceso. Se me vino, dije, ¿es personal? Y dije, no tiene por qué ser personal porque pues soy una persona, un integrante, o sea, no es personal, pero le di gracias a la emoción, o sea, apliqué lo de la clase pasada. No me fui para afuera, sino, bueno, entonces se descubrió en mí esa sabiduría de tengo miedo al rechazo, a que me hayan excluido a mí, okay, entonces me fui y bueno, nada más lo quería compartir porque sí se me va quedando como gotita a gotita, por eso me encanta estar aquí contigo y quería compartirles. Ahorita me pasó eso de las gracias, dije, no tiene que ser personal, pero sí me di cuenta de lo que estoy viviendo, me observé lo que me dijiste ahorita, las 3 cosas, y bueno, nada más quería compartir. Genial, hermana. Gracias. Genial, hermana. Bueno, compañeritos, pues dice Mary, metaconciencia. Desconozco el término. Más allá de la conciencia, desconozco. Puede ser, porque meta tengo entendido que es más allá de. Pues bueno, compañeritos, queda la reflexión y la propuesta práctica es 2 cosas. Reconocer que la experiencia de este momento está creando una capa y hacerme consciente de ello, verificar qué capa es, reflexionar y orar. Y otra cosa fundamental, hay que ir tarde o temprano, este es otro ejercicio que se va a explicar, que se llama meditación reflexiva. Hay que ir en plan minero, en plan minería, como el que va a sacar el oro. Hay que ir a una escena a escarbar
Sí, mirarla psicológicamente de todas las maneras para revisar cuáles procesos están allí, qué capas hay, ¿sí? Qué egos hay, qué programación hay, y liberar esa escena. O sea, sacarle la sabiduría a esa escena, explorarla, porque esa es la forma de ahondar. Eso lo vamos a ver en otro momento. Bueno, compañeritos, vamos a dejar hasta ahí. Si hay alguien... Sí, la oración pide que el sentido de la oración hay que irlo descubriendo, porque como uno, la divinidad misma es en uno. O sea, no hay otro Dios, sino que la divinidad es en uno. Pero no se va a decir que yo soy la divinidad, porque en este momento esa idea yo está más afuera de nosotros en el mamífero, en el cuerpo. Así que cuando la mente escucha eso de yo soy y yo soy divinidad y tal, en el estado en el que estamos, pues no se puede comprender ni experimentar. Pero al afirmar algo, es el verbo creador en acción. Pero un verbo orgulloso, pues provoca unas cosas. Y el verbo humilde, pues provoca otras. Así que hay que ir pillando el sentido de la oración. Cada uno ir pillando, es pedir desde la carencia, es suplicar en estado de desesperación, es pedir por codicia, es pedir la sabiduría porque quiero agarrarla, o es pedir un estado espiritual porque quiero tener intelectualmente un nivel mayor espiritual, o es pedir supuestamente porque quiero servir, pero es porque quiero protagonizar algún tipo de superhéroe planetario. ¿O quiero ser importante para un remoto dios imaginario? O sea, ¿desde dónde estoy pidiendo qué? Es que es genial hundirse en aquello para que también uno se conozca a sí mismo. Bueno, chicos, pues venga. Un abrazo y fuerza, y estudiamos en el siguiente momento. Exactamente, revisar las intenciones de nuestras oraciones. Porque en general, pues claro, como estamos en un estado demasiado rudimentario, pues uno no entiende desde dónde pide. Pero está bien, no pasa nada. Estamos en un estado condicionado y no está mal en el estado en el que estamos. Es un curso para conocerse. ¿Ya? Aceptar que uno está en un estado, ir conociéndolo, ir limpiando, y si uno es alegre en ese proceso, ¿para qué más? Ya está haciendo una fábula. Gracias, hermanito lindo. Bueno, compañeritos, pregunta yo sí que cuáles son los pasos. Hermana, los pasos son 3: autoobservación o presencia o ser testigo interior de lo que ocurre. Presenciar el circo interior, así te vas a acordar. Presenciar el circo que ocurre adentro, ¿vale? Presenciarlo y detectar algo. Segundo paso, reflexionar. Es decir, dirigir la mente para que reconozca algún proceso egoísta, degenerado, que no le sirve al otro, que está codicioso, que está orgulloso, que es vanidoso. Reconocer el proceso y reflexionar para que se evidencie su nivel de oscuridad que tiene. Para eso es la reflexión. Reconocerlo, sí, esto es degenerado. Reposar en la sabiondez, ¿es degenerado? ¿Sí o no? Se lo pregunta uno para sí mismo. ¿Es una degeneración? O sea, entre más biblioteca en mi mente, más degenerado. Observar esa pregunta. Claro, hay más degeneración, porque entonces solo lo que en un momento me sirve de mi biblioteca mental. Ejemplo, la zanahoria. Es que en tal libro de mi biblioteca mental la zanahoria sirve para tal, entonces uno se la tiene que comer, ¿vale? Listo. Pero en otro momento resulta que tal componente de la zanahoria puede ser un veneno
para tal proceso en el que estoy, porque me comí la píldora tal y fui a donde el médico tal y me dijo que hiciera tal tratamiento, pero además fui donde Pepito y estoy en este otro tratamiento, y de esa mezcolanza de tratamientos, entonces la zanahoria en este momento sería lo que detonaría tal desequilibrio y tal otra y tal. La mente no es el órgano. La mente no puede con eso. Es degeneración. La inteligencia divina del cuerpo sabe lo que necesita en cada momento. Y la mente no. La mente cree que sabe. La reflexión, segundo paso, debe llevar a que uno se cuestione de tal manera que se evidencie que eso es oscuro, o sea, que falta luz. Y el tercer paso es orar. Orar. Orar en plan, como cada uno vaya dándose cuenta que es la comunicación consigo mismo, con la parte divinal, como si una semilla tuviera una personalidad y está hablando con aquella chispa divina que puede brotar, ¿vale? Con esa chispa que carga la semilla. ¿Cómo puede la semilla hablar consigo misma? Con esa magia, con el genio de la lámpara que vive en ella. Hay que ir mirando. Inicialmente se dice dos cosas: pedir con humildad ayuda y decretar que esto ya no vuelve a ser en mí, o esto ya defino que esta degeneración ya no la quiero más en mi vida. O pedirle a la Madre Celestial, por favor quémame esto porque ya no lo quiero cargar más. Si uno se da cuenta que no, pues pedir y pedir y pedir ayuda, porque uno no, digamos, la capacidad que hay en uno está limitada. Entonces pedir humildemente, como en plan, acepto que mi capacidad es hasta acá. Ayuda a que el modelo divinal de perfección en mí. Esos tres son los pasos. Bueno, yo sí. Bueno, chicos y chicas, dejamos ahí y hasta siempre.